Estructuras algebraicas para operaciones binarias. Bien, continuando con las operaciones, con las herramientas algebraicas, vamos a analizar precisamente la teoría que vimos de las operaciones binarias, pero aplicadas a las estructuras algebraicas. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructuras algebraicas para operaciones binarias. Estructuras algebraicas. Si tenemos un conjunto de números que cumpla para una operación, por ejemplo, más o por la que sea, la propiedad de la cerradura, la propiedad de la conmutatividad, la propiedad de la asociatividad, el elemento idéntico para la adición, la propiedad del inverso aditivo, este conforma un grupo y en particular un grupo conmutativo algebraicamente hablando. Entonces, para comprender más a detalle lo que son las estructuras algebraicas, analizaremos las siguientes propiedades que son la base de la conformación de las estructuras algebraicas. Si se cuenta con un conjunto no vacío A, con una operación binaria, la que sea, que cumpla los axiomas, ¿sí? Y ojo, los axiomas que pueden cumplir las operaciones para conformar las estructuras algebraicas son el axioma R1, que corresponde a la propiedad de la cerradura, esto es, A que pertenece a A y B que pertenece a A más B también pertenece a A. Esa es la propiedad de la cerradura. La propiedad o el axioma de la propiedad conmutativa, esto es, A más B es igual a B más A. El axioma R3, propiedad asociativa. A más B más C es igual a A más B más C. Aquí asociando primero A más B y aquí asociando primero B más C. El resultado va a ser idéntico. El axioma R4, propiedad del elemento idéntico. Existe un elemento, en este caso 0, tal que para toda A que pertenece a A, entonces A más 0 es igual a A. Por eso es elemento idéntico para la suma. También puede haberlo para la multiplicación, que quede claro. Axioma R5, propiedad del inverso. Para toda A que pertenece a A, existe un menos A, que es el inverso de A, el inverso aditivo de A, que pertenece también a A, y entonces A más el inverso de A, que es menos A, es igual al elemento idéntico, a 0. Axioma R6, propiedad distributiva. A por B más C es igual a A por B más A por C. La operación de la multiplicación se distribuye en la suma. Por eso es propiedad distributiva. Estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas que podemos formar si las operaciones cumplen con los axiomas, ¿sí?, analizados ya anteriormente, son, ojo, semigrupo, semigrupo conmutativo, semigrupo monoide conmutativo. Estos cuatro son semigrupos. Grupos: grupo normal, grupo conmutativo que se conoce como grupo abeliano. Anillos, ahorita vamos a analizar cada uno de ellos. Anillos: anillo unitario, anillo conmutativo abeliano,
anillo conmutativo unitario o abeliano unitario. Y por último, cuerpo. Estas son las posibles estructuras que pueden existir en los grupos y al aplicar operaciones. Vamos a analizar el semigrupo. Para que una estructura, una operación algebraica se considere semigrupo, debe de considerar un conjunto y una operación, una sola operación. Y debe de cumplir dos axiomas. El axioma R1, que es el axioma de la propiedad de la cerradura, y el axioma R3, que es el de la asociatividad. Si cumple esos dos, entonces podemos decir que estoy hablando de un semigrupo. Semigrupo conmutativo. Esto es, que cumpla, o sea, que tenga un conjunto y que aplique una sola operación. Y debe de cumplir tres axiomas: R1, R2, R3. Esto es, la propiedad de la cerradura, R1, la propiedad de la asociatividad, R3, con eso ya es un semigrupo, pero también debe de cumplir R2, que es la propiedad de la conmutatividad, y entonces ya es un semigrupo conmutativo. Semigrupo monoide. Debe de cumplir, o sea, debe de tener un conjunto y una operación, nada más un conjunto y una operación, pero debe de cumplir la propiedad de la cerradura R1, la propiedad de la asociatividad, porque requiere estos dos para hacer un semigrupo. Entonces, ya que es un semigrupo, ahora si cumple R4 la propiedad del elemento idéntico, o sea que tenga un número, sea cual sea, que exista un número tal que para toda A que pertenece al conjunto A, entonces A más ese elemento idéntico es igual a la misma A. Entonces, si se cumple este axioma R4, que es la propiedad del elemento idéntico, entonces esto es un semigrupo monoide. Ahora vamos con el último semigrupo, que es el semigrupo monoide conmutativo. Para que sea un semigrupo monoide conmutativo, debe cumplir la propiedad, el axioma R1, que es la propiedad de la cerradura, el axioma R2, que es la propiedad conmutativa, el axioma R3, que es la propiedad asociativa, y el axioma R4, que es la propiedad del elemento idéntico. Y entonces es un semigrupo porque cumple el R1 y el R3, pero además es monoide porque cumple el elemento idéntico, y es conmutativo porque cumple el axioma de R2. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Vamos ahora con el grupo. Para que un conjunto, una operación aplicada sobre un conjunto sea un grupo, tiene que cumplir 4 axiomas. El axioma R1, que es el de cerradura, el axioma R3, que es el de asociatividad, el axioma R4, que es el del elemento idéntico, y además el axioma R5, que es el de la propiedad del inverso, ya sea inverso aditivo, inverso multiplicativo, pero cumpliendo con estos 4, entonces ya estamos hablando de un grupo. Si queremos ver si es un grupo conmutativo o abeliano, debe de cumplir ya no solo 4, sino 5, que sería la propiedad de la cerradura, o sea, el axioma R1, el axioma R2, que es la propiedad conmutativa, el axioma R3, que es la propiedad asociativa,
el axioma R4, que es la propiedad del elemento idéntico, y el axioma R5, que es la propiedad del inverso. Ojo, es un conjunto con una sola operación, pero cumple todos los del grupo, que son los mismos que vimos aquí, pero además cumple el 2, que es conmutativo. Por eso es un grupo conmutativo que se le conoce como grupo abeliano. El siguiente, anillo. Para que se dé que una operación sobre un conjunto sea un anillo, tiene que tener, para empezar, dos operaciones. La operación 1 y la operación 2. La operación 1 tiene que cumplir con el grupo, con las axiomas R1, R2, R3, R4 y R5, o sea, propiedad de la cerradura, conmutatividad, asociatividad, elemento idéntico e inverso. Pero además, la operación 2 tiene que cumplir al menos con la propiedad de la cerradura y la propiedad de la asociatividad. O sea, esta operación 1 debe de pertenecer a un grupo abeliano, grupo conmutativo, y esta segunda operación debe de ser por lo menos un semigrupo. Y entonces esto conforma un anillo algebraico. Si nos vamos al anillo unitario, tenemos que tener el grupo, las dos operaciones, se debe de cumplir en la primera parte con los tres que son R1, R2, con los 5, perdón, R3, R4, R5, que es un grupo conmutativo abeliano, pero además debemos de tener en la operación 2 un semigrupo monoide, R1, R3 y R4. ¿Sí? R4 porque tiene que tener elemento idéntico para que sea monoide. ¿Ok? Si nos vamos al siguiente, que es el anillo conmutativo o abeliano, tenemos que la operación del conjunto, tenemos un conjunto y tenemos dos operaciones. La primera operación, decimos, es un grupo conmutativo abeliano, donde cumple con los 5 axiomas, R1, R2, R3, R4, R5, pero además en la operación 2 tiene que ser un semigrupo, pero un semigrupo conmutativo, que además de cumplir con la propiedad de R1 y R3 para ser un semigrupo, además cumple con la propiedad o el axioma R2, que es la conmutatividad, para que pueda ser un semigrupo conmutativo. Y entonces esto es un anillo conmutativo o abeliano. Vamos con la siguiente. Anillo conmutativo unitario o abeliano unitario. Tenemos también un conjunto con una operación 1 y 2. La operación 1 tiene que ser un grupo conmutativo abeliano que cumpla con las propiedades R1, R2, R3, R4, R5. Y la operación 2 que tiene que cumplir con las propiedades, con los axiomas R1, R2, R3, R4, ¿sí? Y que corresponde a lo que es un semigrupo monoide conmutativo. O sea, semigrupo porque cumple con la R1 y R3, o sea, cerradura y asociatividad, pero además es conmutativo porque cumple con el R2 y abeliano porque cumple con el R4 y monoide porque cumple con el R4, que es el elemento idéntico. Avancemos. El siguiente, cuerpo. El cuerpo, ¿sí?, que es la estructura más compleja de las algebraicas, precisamente, es un conjunto con dos operaciones, donde las dos operaciones cumplen con R1, R2, R3, R4, R5, ¿sí?, que es un grupo conmutativo abeliano. La operación 2 igual, R1, R2, R3, R4, R5, grupo conmutativo abeliano. Pero además, estas operaciones, ¿sí?, cumplen con la propiedad R6, que es la propiedad de la distributividad. Y por esto se transforma en un cuerpo algebraico. Es la estructura más compleja que existe en las operaciones algebraicas.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.